no pongo. Decía, derechos conexos, derechos relativos, related rights, derechos como lo quieran llamar, derechos vecinos, como lo quieran llamar, ¿qué plantean? Plantean una relación de ciertos titulares de derechos con el derecho de autor. A ver, sigue grabando, ¿no? Sí, perfecto. Bien, entonces, ¿por qué la diferencia? ¿Cómo viene esta categoría? ¿Por qué se plantea de esa manera? A lo largo de los años, a partir de que se consolida la existencia y la defensa de derechos de autor, de un autor titular, ¿no? En nuestra... A ver, ¿Casella tiene la mano levantada? Que hay... Sí, profe, disculpe Dígame. que entré unos minutitos tarde, pero no sé si llegó a hablar algo de la monografía en cuanto a las Sí, fechas. sí. Se ve que terminé de hablar y entró usted. Porque Disculpe. dije que lo voy a poner, voy a cambiar la fecha, para adelantarla. Pienso adelantarla 3 días, porque en realidad lo que estaba diciendo es que el que tiene nota para hacer la monografía, y que la nota tiene una exigencia, como la tiene en el reglamento, y como la monografía es menos, nunca jamás vi en la historia que nadie no salve teniendo un 9 porque la monografía no tiene, digo. Entonces, ¿a qué voy? Bueno, que bajarle 3 o 4 días al plazo no me parece que esté arriesgando a nadie, ¿no? Y bueno, sí, en esos 3 días antes me da el tiempo para recibir, procesar y avisar a Bedelía. Eso es lo que estaba Perfecto, diciendo. gracias. Y disculpe, profe, por hacerlo No, por repetir, pero favor, no se preocupe. Bien, lo que pasa es que, lo decíamos, este fue el año complicado de la prórroga, porque nunca queda tan pegado el periodo de examen con los 15 días, digamos, bueno, no importa, se arregla. Entonces, decía, una vez históricamente consolidada la normativa, el estatus de protección de los autores, aparece la necesidad o digamos, toma notoriedad la necesidad de también reconocer derechos a ciertas actividades que en definitiva derivan, desarrollan, de ahí esa apreciación siempre que hace lugar a una relación de los derechos de autor. Esta defensa de estas categorías, que enseguida voy a definir, no se encuentra en ningún texto original de los derechos de autor. Recién aparece jerarquizada como actividad, realmente se extiende esa protección en el siglo XX. Y me estoy refiriendo a 3 categorías de titulares de derechos conexos, que son bien distintas además, y que veremos que su evolución a lo largo del siglo XX y los comienzos del XXI también ha sido distinta. Estamos hablando de tres titulares de derechos, 3 actividades. Primero, artistas, intérpretes o ejecutantes. Segundo, productores de fonograma. Tercero, entidades o productores de radiodifusión. Como ven, son las 2 segundas actividades típicamente empresariales, porque implican una organización y una mirada al mercado de la puesta de su actividad. La primera tiene que ver con el trabajo, porque en realidad, hasta que le fue reconocida esa categoría especial y propia, creativa también, distinta al autor, pero creativa también, a los artistas, ya sean intérpretes como ejecutantes, en realidad la relación que tenían y de la que surgía su prestación de servicios era laboral, laboral o encargo, pero me refiero, tenía que ver con lo que hoy uno identifica como servicio. Entonces, por distintos fundamentos y, como comenté ya, partiendo de diferencias, se desarrolla en la doctrina a nivel diplomático la necesidad de consagrar también a nivel internacional una protección que
las leyes más modernas de derechos de autor venían modernos, estoy hablando de derecho comparado a fines del siglo XIX y primeros 30, 40 años del siglo XX, en ese entorno más modernas, ya venían consolidando. Entonces, a ver, en nuestro país, sobre los derechos conexos, desde el año 37 tenemos un nivel de protección que está en el capítulo 7 de nuestra ley del 37, con ciertas modificaciones, especialmente del año 2003. Pero el texto que tenemos en nuestro país es un texto, digamos, que no se compadece con lo que es la técnica moderna de normativa, ni del derecho de autor, ni de los conexos, ni de nada de esto. No estoy diciendo que no cumpla con los parámetros internacionales que tiene que cumplir, estoy diciendo que obviamente no es una técnica moderna la que tiene nuestra ley, no se quiso que así fuera, ¿no? Digo, porque no se llevaron adelante las reformas que se habían presentado, sí, con textos dinámicos y atendiendo una cantidad de temas más modernos. Estoy hablando de para cuando se aprobó la reforma de 2003, de mucho tiempo atrás. Y de acá, de esa fecha para acá, tampoco nadie, ¿no? Nadie pensó en actualizar eso. Pero en realidad, cuando estoy diciendo que esto no significa tampoco en este capítulo 7 que estemos alejados de lo que se debe cumplir por el estándar internacional, hago referencia a que tenemos la aplicación autoejecutiva de las normas internacionales en la materia. Entonces, especialmente ese primer gran convenio internacional que regula los derechos conexos, que es la Convención de Roma de 1961. Entonces, cuando estamos hablando de el cuerpo normativo de los derechos conexos en Uruguay, tenemos que partir de la base de un articulado presente en la ley 9.739 de 17 de diciembre del 37 en el Uruguay, con alguna reforma, más los tratados internacionales que se deben integrar a esta normativa de origen nacional, haciendo referencia a este tema, especialmente el convenio, la Convención de Roma, pero también el Tratado de la OMPI, el TOIEF, el que tiene que ver con los artistas, intérpretes, ejecutantes y los productores de fonograma, del año 1996, y bueno, otras normas que veremos que también en estas cuestiones están presentes, bueno, y por supuesto que el ADPIC también, ¿no? Lo que tiene el ADPIC que corresponde a esta temática. Bueno, situación entonces normativa. Profe, ¿puede repetir la normativa internacional? Sí, pero ahora la vamos a ver con detalle. Igual, repito, Convención de Roma de 1961, que es lo próximo que vamos a ver, el TOIEF, que es el Tratado de la OMPI de intérpretes, artistas y ejecutantes y productores de fonograma, no tiene radiodifusión, eso es un tratado que quedó para atrás, que está en estos tiempos en el tapete, y dije eso, y ADPIC, ¿no? Y ADPIC, por supuesto, con lo que sea marco de todo. Bien. Gracias, Comencemos, profesor. por favor, comencemos ahora entonces por lo que es la definición legal de las definiciones correspondientes a, primero que nada, los sujetos comprendidos en esta normativa legal. Vamos a compartir pantalla para ver primero las definiciones. Las definiciones de quiénes son los protegidos no están en nuestra ley, las encontramos básicamente acá tenemos la Convención de Roma sobre la protección, la que mencioné recién, sobre la protección de los artistas, intérpretes, ejecutantes, los productores de fonograma, esta sí es, y los organismos de radiodifusión, ¿no? Donde no están los de radiodifusión es en el TOIEF, el del año 1996. Esta es del año 61. En esta Convención de Roma, lo interesante de la perspectiva histórica de todo lo que son los
los tratados y los textos legales referidos a derecho de autor, esperen que voy a aumentar un poco la letra, es que no fue solo un tema de la OMPI. Bueno, la OMPI todavía no existía, en realidad todavía estaba el BIRPI, que era en realidad una secretaría de los temas del convenio de Berna y de la convención y del convenio de París, los dos juntos, que gestionaban a nivel global, diríamos hoy, toda la temática, ¿no? La OMPI como tal recién aparece en el 68. Pero no solo había un tema de propiedad intelectual aquí, aquí también participó la UNESCO y participó la OIT, ¿no? A eso iba. Porque toda la temática del artista, intérprete o ejecutante estaba visto y tiene realmente y mantiene esa aproximación de persona contratada para hacer algo, ¿no? Un trabajo, y le pagan por ello, y tiene un salario, ¿no? Entonces, esto es una particularidad de la génesis de la Convención de Roma. Bien, entonces, en el artículo 3, que ahora a continuación vamos a mirar, aparecen las definiciones. Bueno, en el artículo 2, ¿quiénes son los protegidos? Ya lo mencionamos. Y en el artículo 3 aparecen ciertas definiciones que hacen a todo lo que trata este convenio. Entonces, primero hablan del artista, intérprete o ejecutante. Destaco que cuando dice la normativa intérprete o ejecutante, son dos tipos, si usted quiere, de artista. El artista intérprete o el artista ejecutante. El ejecutante es el que toca la música, el intérprete es el cantante. Digo, ejemplo, ¿no? De todas maneras, es absolutamente igual la categorización para la protección. Lo comento para explicar los distintos nombres y para escribirlos bien, porque no es artista, intérprete o ejecutante como tres. Estamos hablando de dos formas de llamar al artista al que está amparado en este convenio. Y cómo lo define el 3A, todo actor, cantante, músico, bailarín u otra persona que represente un papel, cante, recite, declame, interprete o ejecute en cualquier forma una obra literaria o artística. Cualquier obra literaria o artística. Claro, hoy en día, como se ha precipitado la tecnología y todos los ejemplos de manifestaciones de creaciones, decir cualquier forma nos abre un abanico que no sabemos a qué puede dar lugar, ¿no? Obviamente en el 61, por más tecnología, no estaba internet, no estaba esta vorágine tecnológica, de modo que no era, por más apertura para el futuro, se miraba distinto. Pero artista, intérprete, ejecutante. Después vamos a ver la segunda categoría, las definiciones correspondientes a la segunda categoría que estamos hablando, que es el productor de fonograma. Comencemos, y además se sigue el orden del artículo 3, por hacer referencia a qué es fonograma. Y fíjense que fonograma es la fijación. Fonograma es equivalente a fijación. Fijación sonora, exclusivamente sonora, ¿no? Sonido nada más, de los sonidos de una ejecución o de otros sonidos. Es decir, usted puede decir, otros sonidos incluyen la naturaleza, incluyen cualquier otro tipo de sonido no necesariamente ejecutable humanamente. Fonograma es la fijación de sonido. Es un soporte que puede ser un soporte físico, un soporte digital, ¿no? Eso no, que implica fijación de sonidos. Y por lo tanto, entonces, productor de fonogramas es más fácil. La persona natural o jurídica que fija por primera vez los sonidos de una ejecución u otros sonidos. La primera vez, el productor es el que fija por primera vez. Lo que negocia el productor es ese fonograma máster, ¿no? Es el primero.
quiero que visualicen, cuando hablamos de productor de fonograma, los efectos de la protección como conexo de Roma a todo lo que viene después, hablamos de el que generó, dio lugar con su trabajo, en definitiva, trabajo de empresario, digamos, es distinto el planteo a la existencia de esa primera fijación. Bueno, luego hay otros conceptos. Se habla de publicación, que es en el sentido, vieron que es una traducción muy literal y una definición también, como de otro idioma, obvio, es publicar, poner a disposición del público en cantidad suficiente ejemplares de un fonograma, reproducir, es exactamente como lo venimos manejando, realización de unos más ejemplares de una fijación, realización, estamos hablando de la copia, ¿no? El derecho de reproducción tiene que ver con la copia. Bueno, vayamos a conceptos de la tercera categoría. Cuando hablamos de organismo de radiodifusión, productor de ese tipo de creaciones. Bueno, aquí los conceptos que se manejan son el de emisión, como difusión inalámbrica de sonidos o de imágenes y sonidos para su recepción por el público. Retransmisión, esto es un concepto muy importante como los derechos de retransmisión. Bueno, hoy juega Uruguay. Todos los países en el momento de lo que es el deporte, lo que es derechos de retransmisión, emisión y todo eso, por más que no seamos ni abogados ni estemos en esta materia, entendemos de alguna manera. Retransmisión es la emisión simultánea por un organismo de radiodifusión de una emisión de otro organismo de radiodifusión. Cuando hablamos de retransmisión estamos hablando de simultaneidad, emisión simultánea. Emisión es difusión inalámbrica, retransmisión es emisión simultánea. Bien, esto en cuanto a esos conceptos básicos, primarios, respecto de quién es protegido. Ahora que, bueno, obviamente la entidad de radiodifusión es la que lleva a cabo esta actividad, la que pone su inversión, su organización empresarial a estos efectos. Ahora vamos a ver el derecho uruguayo, ¿no? El resto de la clase vamos a ver cada uno de estos tres y vamos a ver directamente el derecho uruguayo, igual vamos a manejarnos como referencia a lo que dice Roma, en todo caso, sobre todo por algún reenvío, pero básicamente vamos a mirar el derecho uruguayo. Pero yo quería, antes de pasar a esto, plantear una pequeña reflexión, porque uno dice, ¿por qué la entidad de radiodifusión, el fonograma, artista, intérprete, ejecutante, es como una categoría aparte, y no otros operadores empresarios que desarrollan, invierten una actividad tecnológica relacionada con las obras? Es decir, hoy, en el mundo digital, ¿por qué no los productores de plataformas vía streaming? Cualquiera, ¿no? ¿Por qué no los editores de libros, que es parecido al fonograma? El fonograma, los sonidos los registra, del productor de fonograma, quiero decir, es la entidad que genera que exista un fonograma como registro de sonidos. Y bueno, y el editor, el que produce textos literarios, ¿no es también el que toma una obra y la registra y la coloca en el mercado? ¿Qué diferencia hay entre lo que hace un editor de libros soporte papel, para poner algo tradicional, que existía ya de mucho antes del fonograma por un tema tecnológico? ¿Qué diferencia hay conceptualmente, materialmente, con el fonograma, con el productor del fonograma? Bueno, a ver, a ustedes, ¿les parece qué diferencia hay? A ver si me escuchan, a ver qué tenemos en el público presente. Sí se escucha, profe. Es bastante complejo en realidad el planteo, me parece, ¿no? Sí, Lo que sí, pasa es que me da pero la impresión, según lo que hemos dado también, de que
la regulación de la ley de la 9739 está bastante destinada a cuestiones de derecho de autor que no comprenden tanto lo musical y por eso capaz que se decide hacerle una No, regulación tan específica. entiendo el camino de su reflexión, pero le diré que en realidad esta pregunta es general, porque en todo el mundo son estos tres. Y ya existían los del libro cuando aparece este tema. Miren, yo a ver, Lema dice en el fonograma tenés los sentidos, tenés el oído, la visión, en cambio en el libro solo la imaginación. Bueno, uno también imagina, interpreta lo que escucha, pero está bien también el comentario. Explico, ¿no? Esto, en realidad hago esta pregunta como para que se pregunten ustedes más cosas cada vez que leen algo de esto. ¿Por qué no se protege algo que tiene una cierta analogía? Porque cuando uno hablaba, ¿saben? Cuando hablamos de contratos, está el contrato de edición de libros, pero está el contrato de edición musical, está el contrato de edición. A ver, el editar, la actividad, el editar y poner en el mercado, es de todo tipo de obras. Bueno, en realidad, la respuesta que surge acá es que hay un tema. La diferencia, ¿cuál es? Técnica, tecnológica. Y cómo es ¿por qué razón unos lograron una protección y otros no? Bueno, unos están mucho más atomizados, los productores de libros, los otros están nucleados. En el momento de la tecnología siglo XX, el costo de desarrollar una industria que tenía que ver con los fonogramas era muy alto, mucho más alto de lo que podía implicar una actividad de libros, ¿no? Por un tema de la época. Entonces, la diferencia tiene que ver con la tecnología y sobre todo en sus momentos, en las primeras décadas del siglo XX, con yo creo que una mirada tutelar para la actividad, ya sea del fonograma como de la radiodifusión, para darle esa posibilidad de derechos de exclusiva que cobraran por ellos. La industria se organizó de manera distinta también, un poco en torno a estos derechos, de cómo ya venía estando organizada desde siglos antes la parte de impresión de libros como tales, ¿no? Entonces, ya no tenía sentido la misma organización. Pero la pregunta me la hago, para el pasado la respuesta es esa. Para el futuro, ¿cuál puede ser la consideración? Para el futuro lo que tenemos además es que las tecnologías de hoy simplifican mucho las capacidades de publicar, editar, distribuir obras en Internet, al punto de que, si bien, por supuesto, a un nivel masivo se necesita una gran inversión y un modelo de negocios, en realidad como actividad se puede hacer individualmente. Entonces, todo aquello que parte de una posibilidad individual, ya sea como terminó siendo con los siglos la industria editorial, llegado el siglo XX, y tal como es en el siglo XXI el tema digital, bueno, de alguna forma y por distintas razones quedará fuera, eventualmente, ¿no? Hasta que aparezca un lobby de una nueva tecnología que tenga una actividad definida con lo conexo y que llegue a tener un tipo de protección, ¿no? No sé. Pero bueno, ahora vamos a ver, vamos a seguir con nuestra clase. Profe, disculpe sí. que la interrumpa. Le hago una consulta. El programa, lectura de aquello cuando uno era chico, yo soy grande ya. Las novelas, a eso se refiere, ¿se acuerda que se daban por las novelas? Se daban por, ¿a eso se refiere el fonograma? ¿O cuál sería el ejemplo más bien? No, el fonograma es un registro de música. Es el primer registro de una canción, por decirlo así. Ah, solo canción. Está. Sí, ahora entendí. sonido. Claro. Es sonido.
Por eso yo decía, eso de registrar por primera vez algo, al fin y al cabo, también tiene que ver con registrar el tema del libro. Claro, el libro se multiplica igual varias veces, pero siempre, en la época, en el 60, estaban los tipos de plomo que tenían uno y lo registraba. Es decir, era todavía más parecida la situación. Era un tema ya de otra experiencia de siglos, ¿no? Pero si ustedes siguen pensando esto, van a ver que se explican una cantidad de temas y entienden también una cantidad de actividades, mirando esta base de diferencia. El fonograma, como decía, es el registro de sonido, como el videograma es el máster de registro de imagen, ¿no? Audiovisual, imagen y sonido, pero es el otro. El videograma no está definido en el convenio de Berna, no está vigente en nuestro país la ley que lo definía, que era una ley anterior que hacía referencia a los derechos conexos, que tenía ahí una serie de acciones que fueron modernizadas con la reforma del 2003, ¿no? Y por eso quedó sin efecto. Pero bueno, él es el primero, es la primera fijación, digamos, la fijación a partir de la cual se hacen las reproducciones. Incluso tiene una tecnología particular. Pero bueno, sigamos entonces con la clase y comencemos específicamente la temática de nuestro derecho directo en torno a uno de estos sujetos protegidos. Vamos a ver qué es lo que dice la ley nacional respecto del intérprete, artista o ejecutante, ¿no? Del capítulo 7, acá tenemos el texto del INPO, y comenzamos por el artículo 36. El artículo 36 y siguientes, digamos, básicamente el otro es los dos siguientes, pero nos interesan estos sobre todo, regula al intérprete, artista o ejecutante. Pero miren cómo es el ámbito del momento, ¿no? Dice que el intérprete de una obra literaria o musical, intérprete de una obra literaria es un actor, ¿no? Estamos hablando de una obra dramática, ¿no? Obra musical, estamos hablando del que canta o el que ejecuta instrumentalmente. Tiene el derecho de exigir una retribución por su interpretación difundida o retransmitida mediante la radiotelefonía, la televisión, o bien grabada o impresa sobre disco, película, cinta, hilo, o cualquier otra sustancia o cuerpo apto para la reproducción sonora o visual. No llegándose a un acuerdo, el monto de la retribución queda establecido, dice el texto, en un juicio sumario por autoridad judicial competente. Es decir, primero hay que acordar, la parte final es esta. Pero, ¿qué es lo que se consagra en este artículo 36? Lo que se llama el derecho de retribución. Es el derecho de retribución por dos acciones: difusión y retransmisión. Derecho de retribución por difusión, derecho de retribución por retransmisión. Y ahí, bueno, apelamos al concepto visto antes, ¿no? Cuando hablamos de difusión, estamos hablando de el momento en el cual, por radiotelefonía, televisión, en un disco, en una película, en una cinta, cualquier forma, en internet, cualquier forma se está publicando, digamos, se está poniendo a disposición una creación que incluye o directamente la interpretación del sujeto de derechos. Eso es la emisión. Y la retransmisión implica que cada vez que el organismo de radiodifusión que está poniendo, de radiodifusión o el que sea, que está difundiendo esa obra, a su vez está haciendo una emisión simultánea para otro, ¿no? Esa es la retransmisión, por cada esa otra vez tiene derecho a cobrar también. Es decir, si hay una transmisión retransmitida a un canal, estamos hablando de radiodifusión, hay dos derechos para cobrar.
tiene que autorizar 2 veces, tiene 2 derechos para cobrar. ¿Comprendido? Es decir, tiene dos unidades de derecho, una por difusión, otra por retransmisión. Si retransmite a canales de 2 países, son 3 autorizaciones, 3 derechos, 2 de retransmisión, 1, el original, digamos, de difusión. ¿Comprendido? ¿Mm? Se habla de uso primario, de uso secundario, bueno, luego hay una cantidad de expresiones del uso de la gestión de todo esto. Se imagina que la complejidad de este tipo de actividades hace que tradicionalmente en el mundo offline, es decir, no hablando de Internet, todo este tipo de gestiones, mejor dicho, todo este tipo de derechos se han podido gestionar con cierta eficiencia desde el mundo de la gestión colectiva, ¿no? Desde el mundo de una, que es lo que vamos a estudiar el lunes de la semana que viene, desde el mundo de una organización que maneja globalmente, digamos, país, pero digo, en forma integral, el catálogo de titulares y relaciones con quienes son las empresas que desarrollan esta actividad, ¿no? Bien, de modo que esto es lo primero que dice nuestro artículo 36. ¿Y qué es lo que dice el artículo 37? Que también tiene que ver con estos temas. El artículo 37 hace referencia a lo siguiente. El intérprete de una obra literaria o musical está facultado para oponerse a la divulgación de su interpretación cuando la reproducción de la misma sea hecha, y aquí viene el punto, en forma tal que pueda producir grave e injusto perjuicio a sus intereses artísticos. A ver, en el tiempo de la ley, esta línea de textos en realidad existe, está desde el 37, no se hablaba de un derecho moral de los artistas, intérpretes o ejecutantes. No se hablaba. Ahora sí, hay un tratado internacional que a medida que los distintos países del mundo lo vayan aprobando, se habrá consolidado globalmente la existencia de un derecho, de la fortaleza de derecho moral para estos derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes. Pero en la categoría de ejercicio de actividades patrimoniales que puede afectar aspectos personales del titular, del que lleva adelante la actividad ciertamente creativa, en mi entender, este es el artículo 37. En este artículo 37 encontramos lo más cercano. Fíjense que habla de producir grave e injusto perjuicio a sus intereses artísticos. Intereses artísticos, no estamos hablando, es decir, primero, ¿quién lo ejerce? El intérprete. Estamos hablando de un ejercicio personal. Segundo, intereses artísticos no quiere decir necesariamente, ni por asomo, no es la definición, patrimoniales. Intereses artísticos tienen que ver con su posicionamiento. Obviamente el posicionamiento que un artista va a defender probablemente tenga que ver con la expectativa de retribución sobre la base de un mensaje y una mirada que está dando con su actividad creativa, ¿no? No hay en lo subyacente un desprendimiento. Pero no es así como se caracteriza, no se caracteriza por lo patrimonial, el interés defendido. Aquí hablamos de intereses artísticos, intereses, uno puede decir, de su carrera, de la mirada que tiene respecto a la proyección de la imagen, diríamos hoy, que quiere dar. Esto es el alcance del concepto intereses artísticos, tal como escuetamente lo dice nuestro artículo 37. Entonces, aquí oponerse a la divulgación no habla, como cuando se habla del retracto, por ejemplo, de pagar todo lo necesario para, que acá no habla. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de ese equilibrio entre yo paralizo, pero tengo que indemnizar al que ha invertido? Aquí no. ¿Por qué? A ver,
porque el intérprete tiene que autorizar la emisión, la divulgación. Si lo autorizó, bueno, es otro tema. Aquí estamos hablando de la reproducción, porque acá estamos hablando de un derecho cada vez que se produce ese acto a que da lugar a que cobre, porque es un derecho de retribución, es un derecho de retribución. Obviamente se autorizó, no estamos en este escenario, ahí ya hay un contrato y es otra cosa. Aquí es una forma de salvaguardar, es decir, como es un derecho de retribución, tal como está regulado acá, lo realizan y él va y cobra. Es decir, no es que primero le pidan una autorización en todos los casos, ¿no? En los casos de retransmisión, pero siempre le tienen que pagar. Por eso se habla de derecho de retribución. Y queda salvaguardada, entonces, salvaguardado de esta manera ese riesgo. Y bueno, el 38 es más concreto, dice, si la ejecución ha sido hecha por un coro o una orquesta, este derecho de oposición, el del 37, corresponde al director. Eso lo hemos visto ya en otras obras, que cuando se trataba de concentrar derechos, concretamente en la obra audiovisual, cuando hablamos de los derechos morales, ¿quién concentra históricamente los derechos morales? El director de la obra audiovisual. Bueno, este derecho del 37, del artículo 37, que no es lo mismo, pero tiene ese paralelismo, como venimos diciendo, obviamente, ¿quién lo ejerce? Si es un coro o una orquesta, el director. Bueno, muy bien. Esto en cuanto a esas disposiciones específicas o especiales que al respecto tiene nuestra normativa. ¿Qué más encontramos para artistas, intérpretes y ejecutantes? Bueno, acá tenemos el artículo 39, que ya va terminando, es larguísimo, pero es el último que hay, y este es el que ha sido actualizado, tiene que ver con el hacer, el hacer la defensa, ¿no? Bien. El artículo 39 enuncia los derechos exclusivos de cada una de las tres categorías. Vamos a mirar primero, antes de analizar un poco más los otros dos, vamos a mirar el de los artistas, intérpretes y ejecutantes, que es lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué es lo que tienen el derecho exclusivo de autorizar? La reproducción de sus interpretaciones y ejecuciones fijadas en fonograma. Sí, lo primero que vimos y planteamos la diferencia es el derecho de retribución por emisión y por retransmisión. ¿Ah? Acá estamos hablando de otra cosa, acá sí estamos hablando de un derecho exclusivo para autorizar. Emitir significa, vuelvo para que tengan clara cuál es la diferencia. Emitir, lo que vimos antes, significa la obra que ya está fijada, le hago difusión. Retransmitir es ese acto de difusión que está haciendo el organismo, el productor que autorizó correspondiente, simultáneamente también por otro medio tecnológico. Por ejemplo, televisión que va por internet. Dos usos, dos derechos de retribución. Bueno, esto vamos a ver que son otro tipo de acciones. Aquí es la reproducción de sus interpretaciones y ejecuciones fijadas en fonograma. A ver, el artista, intérprete, ejecutante autoriza el fonograma y además ciertos términos para la reproducción de las copias, por decir así, de esa obra, de esa creación en la cual ha participado. Son cosas distintas. Una cosa es la fijación, otra cosa es reproducir. Pero acá vemos que es un derecho exclusivo de los AIE, ¿no? Artista, intérprete y ejecutante. Vuelvo entonces al texto. Reproducción de interpretaciones y ejecuciones fijadas en fonogramas, cualquier procedimiento, bajo cualquier forma. El principio siempre es por cualquier procedimiento y cualquier forma. Segundo, otra cosa que tiene el derecho exclusivo de autorizar, la puesta a disposición del público del original y de los ejemplares. El derecho de puesta a disposición, publicar, hacerlo accesible.
algo ya publicado puede ser emitido. Por eso hablamos de un derecho de retribución distinto a estos derechos de exclusiva que estamos viendo acá. Bueno, la puesta a disposición, dijimos, del público original los ejemplares de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonograma mediante venta u otra transferencia de propiedad. Esto era un mundo que ahora ya no es tal. Esto era la venta del disco, bueno, era igual de intenso que antes, la venta del disco, la venta del cassette, la venta del CD, ¿no? La venta del soporte, estamos acá. ¿No? Es decir, fonograma que tiene una copia, un soporte físico que se vende. ¿No? Se vende, se regala, cualquier forma que implique transferencia de propiedad. Esta propiedad que se transfiere, estamos hablando de la propiedad del soporte, ¿verdad? Bien. Tercero, arrendamiento comercial al público del original y de los ejemplares de sus interpretaciones u ejecuciones fijadas en fonogramas. Este arrendamiento comercial, obviamente el que fue más popular ha sido en materia de videocassettes, ¿verdad? En la época que existían los clubes y, bueno, la tecnología digital superó todo este tipo de cosas, pero que quede claro que el arrendamiento comercial, en definitiva, es un derecho de explotación. El arrendamiento de cualquier soporte, ¿no? El arrendamiento de libros, ¿no? Pues en los que son clubes de lectura que se paga una cuota, estamos hablando de derechos de explotación de los autores en esos casos, porque en definitiva sustituyen el soporte. Si se acuerdan de la regla de los 3 pasos, que decía que no afecte las expectativas del autor. El autor tiene expectativa de que compren un soporte que tenga su obra sea musical, literaria, la que sea. Entonces, si hay una organización que arrienda soportes, no se puede descartar que haya un derecho patrimonial ahí, porque precisamente no puede ser una excepción, porque en definitiva sustituye al soporte. ¿Mm? Lo sustituye de forma distinta, porque hay un acceso temporal, es decir, toda la cantidad de temas, pero evidentemente tiene una lógica de análisis como derecho de explotación. Claramente, además, para el caso de fonogramas está el texto legal, acá no se puede dudar. Siguiente. La puesta a disposición del público de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonograma, y acá viene, ya sea por hilo o por medios inalámbricos, de tal manera que los miembros del público puedan tener acceso a ellas desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija. Asincronía. Es decir, a ver, ¿qué es lo que le agrega a lo que venía siendo el mundo relatado en este elenco de derechos presentes? Aquí era todo simultáneo. Aquí, ¿qué tenemos? La disponibilidad para cuando alguien vaya y acceda. Bueno, hoy es clarísimo. Hoy tenemos online cantidad de cosas que cuando tenemos tiempo cliqueamos y lo vemos, no importa cuándo fue el concierto, no importa cuándo fue la obra teatral o cuándo la película se estrenó, digamos, ¿no? O en qué sala. De modo que aquí lo que le agrega como otro derecho, estos son derechos de exclusiva, otro derecho a autorizar es cuando esa puesta a disposición al público la deja latente, por decir ahí, a disposición de quien sea, del lugar y el momento que elija. Típico escenario de Internet. Bueno, y una vez planteados estos derechos básicos, acá vienen otros que tienen que ver con otro nivel técnico de aprovechamiento de las obras donde participa, que realizan empresas. Entonces tenemos que dice el inciso final del literal A. Asimismo, gozan del derecho de autorizar otros actos que autorizan los artistas, intérpretes y ejecutantes. La radiodifusión y la comunicación al público, 2, de sus interpretaciones y ejecuciones no fijadas. ¿No? Es decir, primero estamos hablando del mundo de la fijación. Ahora hablamos de otro tema de tecnología. Ahora hablamos de cuando están
en un plató, como dicen en riguroso idioma español, de televisión. Cuando antes se hacían los vivos musicales en las salas, no me acuerdo cómo se llamaban, de las radios, en la sala, eran como teatros de radio, ¿no? Tenía una expresión lindísima que me olvidé, pero digo, para ambientarnos en el lugar, en el momento en que se redactó la norma, ¿no? Pero aquí claramente estamos hablando, alguien va a un estudio de una radio y organiza o tiene previsto interpretar. Bueno, esto es ese escenario. Excepto cuando la interpretación o ejecución constituya por sí misma una ejecución o interpretación radiodifundida y la fijación de sus ejecuciones o interpretaciones no fijadas. Esa es la segunda parte que redondea la primera. Es decir, repitiendo esto, el que declama una poesía, otra cosa, los famosos radioteatros, que en Uruguay se dejaron de hacer hace tiempo, pero hay otras cadenas que actualmente siguen haciendo radioteatros en otros países del mundo, ¿no? Aquí, yo me acuerdo de adolescente ya, no de niña, que todavía había, y de abogada también, de abogada joven, me acuerdo que todavía había este tipo de pequeñas obras en algunas radios. Bueno. El comisario del Cerramocho. Por ejemplo, pero yo me acuerdo que había unas interpretaciones en una radio de cuentos de terror, que se llamaba, hace muchos años, Cuentos a la Medianoche, que era bárbaro. Y tenía ese tipo de cosas. Y bueno, eran todas estas. Este es el escenario tradicional. Bueno, hoy tenemos el mundo online, ¿no? Donde se aplica todo esto. Reitero, la puesta de esa actividad en vivo en el ámbito de radiodifusión, sea por el medio que sea, y además autorizar la fijación de esas ejecuciones o interpretaciones no fijadas. ¿No? Es decir, si están grabando esa actividad interpretativa, ¿no? También tiene el derecho exclusivo para autorizarlo. No sea cosa que alguien dice, bueno, bien, voy a la sala de la televisión, de la radio, de un programa, lo que sea, toco ahí y eso lo autorizo. Voy, lo autorizo. Y entonces resulta que se lo graban y a su vez lo recolocan. Si eso no está autorizado, es ilegal. Y por supuesto, en cualquier caso, tiene derecho a reclamar un dinero por ello. Si, además, esto es lo que dice la parte de artistas, intérpretes y ejecutantes. Yendo a la aplicación, más allá de esto, este tipo de programa, al que va, supongamos, un dúo que toca la guitarra, tocan en vivo en el programa, le hacen firmar la autorización y además le autorizan la fijación porque resulta que ese programa se retransmite también y quiere tener la seguridad de que la fijación no va a tener problema. Bueno, perfecto. Y además en diferido quieren recolocarlo en el mercado. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tienen que autorizar estos intérpretes? No solo que fueron, no solo que fijaron, sino eventuales emisiones y retransmisiones. Para lo que tienen, perdón, lo primero lo autorizan y para lo segundo tienen derecho de retransmisión. Tienen que negociar todo esto, me equivoqué en la expresión. Tienen que negociar todo esto. Más allá de que exista ese derecho, esa posibilidad de cobro en los distintos países ahora con esa nueva organización de lo que son los derechos sobre la base de la existencia de un derecho moral en los últimos tiempos para los artistas, intérpretes y ejecutantes. No, pero estoy circunscribiéndome a lo que dice el derecho nacional, porque además todavía nosotros no estamos en la dinámica totalmente del tratado que reconoce el derecho moral. Bien.
Todo esto implican derechos, autorizaciones, posibilidades, negociaciones. Obviamente, de nuevo, estamos en un escenario que sin una entidad de gestión colectiva no podía nunca haberse visto retribuido realmente el artista. Un artista, o sea, intérprete o ejecutante aislado, no puede estar pensando en si le pagaron o no le pagaron, no puede porque además no llega a tener el tiempo para tener la información de todos esos escenarios. La industria también, para su seguridad y para poder comercializar con tranquilidad, para que puedan ser comercializados con tranquilidad los productos de esta actividad, tiene usos, tiene los formatos de cumplimiento para cubrir y para cubrirse de reclamos. ¿A qué voy con esto? Vamos a entender esto mucho más el lunes que viene cuando veamos gestión colectiva, que cierra todo lo que es el funcionamiento de todos los derechos y estos tan complejos también. Es decir, en definitiva, el ejercicio de los derechos, sea el de retribución o de autorización de artistas, intérpretes y ejecutantes, está basado en definitiva en una serie de contratos que prácticamente tienen una difusión preformateada entre todos los operadores y la actividad de control y cobro y reparto que hace entidades de gestión colectiva. Esto es lo que materialmente hace posible que esta cascada de derechos, pues una cascada, a partir de uno vienen otros, efectivamente redunde en un beneficio y en una valoración del trabajo, ¿no? No perdamos de vista que cuando hablamos de autores y cuando hablamos también de los derechos conexos, hablamos siempre de trabajo. Esto es remuneración por un trabajo particular. Es decir, el trabajo creativo, ¿no? Más allá del esfuerzo de cumplir el horario que pueda tener intérprete ejecutante para ir a actuar al boliche que sea o al bar para la música en vivo, que ya volverá. Bueno, todo eso que justo estamos en paréntesis, bueno, todo eso tiene que ver con el ejercicio de derechos. Bueno, artistas, intérpretes, ejecutantes con ese derecho exclusivo. Vamos a mirar, mientras salimos y veo si hay alguna pregunta por acá. No hay preguntas. Vamos ahora a saltar con la Convención de Roma, a ver el paralelismo, digamos, el enunciado por aquí de lo que estamos analizando. Y vuelvo a compartir pantalla. Acá en Roma, exactamente. Bueno, entonces, aquí tenemos, una vez visto esto, acá tenemos. ¿Qué es lo que establece para artistas, intérpretes, ejecutantes Roma? Recuerden que todo esto está integrado a nuestro derecho. Bueno, dice que comprende la facultad de impedir que tienen los artistas, intérpretes, ejecutantes, radiodifusión y comunicación al público. Bueno, esto lo vemos que lo tenemos. Fijación sobre una base material sin su consentimiento de la ejecución no fijada. Vimos que lo tenemos. La reproducción sin su consentimiento de la fijación de, bueno, las que se hizo sin su consentimiento. Es decir, todo esto que está reflejado en nuestro derecho. Y, en definitiva, aquí estamos hablando también de las ejecuciones colectivas, que es lo que estábamos hablando del artículo 38. Fíjense otra cosa interesante que dice el artículo 9, para los artistas de variedades y de circo, dice, cada uno de los estados contratantes podrá extender la protección a artistas que no ejecuten obras literarias o artísticas para otros. Bueno, aquí tenemos un tema, ¿no? ¿Por qué una obra o un artista, es decir, el artista intérprete de una obra en un escenario de circo no va a ser una obra artística? Esto era esos temas de repente un poco
antiguo, si se quiere, en la visión, ¿no? Pero de todas maneras fue un tema de negociación en su momento. Por eso lo quería dejar. Bien. Basta de Roma. A ver, quiero acá. Ahora cambiamos de nuevo la pantalla que estamos compartiendo y volvemos a nuestra ley para los dos tipos de protecciones que nos están faltando de ver. Voy a mirar una atrás de la otra porque así tenemos menos problema de saltar de pantalla y luego vamos a hacer consideraciones generales de todos estos temas y escucho las preguntas y demás. Vuelvo a la ley nacional. Derechos de los productores de fonogramas. ¿Cuáles son? Bueno, derecho exclusivo. Tenemos la categoría de derecho exclusivo. ¿De qué? Autorizar la reproducción de sus fonogramas, por supuesto, como de cualquier obra el autor autoriza la reproducción, bueno, el productor de fonograma autoriza la reproducción del fonograma, por cualquier procedimiento, por cualquier forma. Puesta a disposición del público del original y de los ejemplares mediante venta u otra transferencia de propiedad. Puesta a disposición significa introducción al mercado, ¿no? Porque acá estamos hablando de el formato, ¿no? El soporte. Y además, cuando habla de mediante venta, esto es distribución, ¿no? También. Bueno, luego tenemos arrendamiento comercial. Esto es espejo prácticamente de lo que vimos con anterioridad. Arrendamiento comercial al público del original y de los ejemplares, incluso después de su distribución realizada por ellos. ¿Esto por qué está redactado así? Porque para que no quede como que, bueno, si autorizan que circule, después cualquiera puede hacer un club para arrendamiento de fonogramas. No, señor. Por más que se haya puesto en el mercado, el arrendamiento comercial es un derecho más allá del que se agota para poner. Es un uso ulterior que tiene ese soporte que contiene la copia del fonograma que autorizó el productor. ¿A qué voy con esto? A que estamos en ese principio tradicional que ya mencioné una vez, que implica que todo uso ulterior de una obra da lugar a un nuevo derecho de explotación. Bueno, aquí además está dicho expresamente. ¿Se acuerdan que hablamos que cada uso, un derecho? Cada uso implica que, eso lo vimos cuando, hablando de los derechos patrimoniales, ¿no? Del autor. Cada uso que alguien hace de una obra ajena, hay que pagarlo. No estoy diciendo el que adquiere el soporte y lo lee más de una vez, pero eso no es más uso. El uso es el uso privado. Yo estoy hablando de, bueno, ¿y qué le hace? Un club de arrendamiento comercial. ¿O qué hace? Bueno, promueve una actividad artística de declamación. Otro uso. Lo que sea, la transformación en un guión cinematográfico, si era un texto literario. Bueno, acá es lo mismo cuando estamos hablando de fonograma. Arrendamiento comercial al público del original estamos hablando y de los ejemplares de sus fonogramas. Todo entra en este concepto. Luego, la puesta a disposición del público, así como igual como vimos en paralelo con la anterior lectura, ya sea por hilo o por medios inalámbricos, de tal manera que los miembros del público puedan tener acceso a ellos desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija. Asincronía, todo lo que explicamos antes. Entonces, habiendo leído los derechos del fonograma, hay que tener dos niveles, es decir, estos dos niveles de titulares de derechos son convergentes cuando se está hablando de una obra musical y una explotación de vida, ¿verdad? No solo tiene que tener las autorizaciones correspondientes del artista, intérprete o ejecutante, sino también las autorizaciones correspondientes del productor de fonograma. Queda claro, ¿verdad? Distinta categoría de derechos una vez que autoriza. ¿Por qué? Y bueno, porque en estos últimos años, reitero, a partir de Tokio, del Tratado de Tokio, los
artistas, intérpretes y ejecutantes le fue atribuida la naturaleza de derecho moral, aparte, bueno, a los correspondientes de sus derechos. Y eso obviamente, ahí sí, no lo puede tener un productor de fonograma, ¿no? Sí, lo que determinó esa diferencia es el reconocimiento de la fuerza creativa que tiene el artista, sea intérprete o un ejecutante, que no tiene nada que ver con la razón de ser de la protección del productor de fonograma, que tiene clarísimamente, no tiene la misma impronta personal, creativa de su personalidad, no es igual entre el artista y el productor de fonograma. Pero bueno, por eso viene hasta acá, ¿no? El tema de los derechos, y en paralelo, estos están prácticamente en paralelo con los mencionados. Voy a leer ya también los de los organismos de radiodifusión, y para no estar saltando tanto por un tema de la hora sobre todo, que no quiero hacerlo que me agarre demasiado el fin de la clase. Bueno, tercer lugar en nuestro derecho, en nuestra ley, estamos viendo el artículo 39, literal C, de la Ley de Derechos de Autor. ¿Qué derechos tienen los organismos de radiodifusión? Derecho exclusivo de autorizar ¿qué? Bueno, acá es la retransmisión de sus emisiones, directa o en diferido, por cualquier medio conocido o por conocerse. Retransmisión, como sea. Segundo, la puesta a disposición del público de sus emisiones, es introducirla, el sí, ¿no? El ok, diríamos, para que salga la emisión, eso es la puesta a disposición del público, de sus emisiones, ¿no? Es decir, de esa puesta originaria, ¿no? Ya sea por hilo, medios inalámbricos, de tal manera que los miembros del público puedan tener acceso a ella desde el lugar, en el momento, que da asincronía de nuevo, ¿no? También la tiene que autorizar. Es decir, todo lo que sea retransmisión, como sea, y que quede a disposición en Internet. El típico ejemplo hoy más claro. Luego, tercer nivel, digamos, de derechos exclusivos del organismo de radiodifusión, la fijación en cualquier soporte, sea sonoro o audiovisual, de sus emisiones. Es decir, la expresión de la actividad del organismo de radiodifusión es la emisión. Así como vimos que la expresión de la actividad del productor de fonograma es el fonograma. Entonces, no solo la actividad propiamente de la emisión y lo que pase a partir de ella es un derecho exclusivo del organismo de radiodifusión, como vimos en los dos ítems anteriores que habla de retransmisión y puesta a disposición, sino que además la fijación de la emisión, incluso imagen aislada, también es un derecho exclusivo. Y por supuesto, la lógica es que autorice la fijación y la reproducción de las fijaciones. No sea cosa que desprendida la emisión del fenómeno técnico propiamente de la radiodifusión por el hecho de estar fijada en cualquier tipo de soporte, no sea cosa que esté quebrada la relación de derecho y de controlar su explotación. No tendría sentido que el titular de las emisiones y los derechos correspondientes a su explotación no pudiera tener derechos sobre las fijaciones de las emisiones. ¿Sí? Bien. Asimismo, los organismos de radiodifusión tendrán derecho a obtener, y ahí viene un derecho de remuneración para los organismos de radiodifusión. Es decir, lo primero que vimos fueron derechos exclusivos. Ahora viene un derecho de remuneración. Dice acá, remuneración equitativa por la comunicación pública de sus emisiones o transmisiones de radiodifusión, cuando se efectúe en lugares a los que el público acceda mediante el pago de un derecho de admisión a entrada, sala. Es lícito que un organismo de radiodifusión, sin autorización del autor ni pago de una remuneración especial,
realice grabaciones efímeras con sus propios equipos y para la utilización por una sola vez en sus propias emisiones de radiodifusión de una obra sobre la cual tenga el derecho de radiodifundir. Es decir, aquí está posibilitando, bueno, esto en realidad es una limitación, estamos hablando de la grabación efímera, ¿no? La grabación efímera es una limitación de derechos de otros, ¿no? De los derechos involucrados en esa, en esa obra de radiodifusión que pueda estar involucrada en esa grabación efímera, porque acá habla de una obra sobre la cual tenga el derecho de radiodifundir. Esa grabación efímera será destruida en un plazo de 3 meses, a menos que se haya convenido con el autor uno mayor, y sin embargo tal grabación podrá conservarse en archivos oficiales, aun cuando no tenga autorización del autor, cuando tenga un carácter documental excepcional. De modo que es un poquito más complejo esta última parte, primero porque no es un derecho de exclusividad, habla de un derecho de retribución. Primero habla cuando se trata de... este es el tema. Están, por decirlo lo más fácil, mirando la televisión en un bar o en una sala de algo y cobran entrada, o un derecho de admisión de que sea. No solo tiene que ser una entrada que pagan, algo que implique, obviamente, explotación del que está gestionando eso. Bueno, perfecto, tienen derecho. ¿Por qué? Bueno, porque es el trabajo. Es el trabajo, la emisión es lo que pone en evidencia el trabajo del organismo de radiodifusión. Y no es cuando el público accede mediante el pago de un derecho de admisión o entrada, aquí no estamos hablando del círculo doméstico. Esto no es el círculo privado, el círculo doméstico, claramente. En el círculo doméstico de nadie se cobra un derecho de admisión público, ¿no? Como comunicación pública. Bueno, y después, como decía, la exención de pago y autorización cuando se trate de grabaciones efímeras que a su vez y sin un aprovechamiento específico va a, de alguna forma, a estar realizando, porque técnicamente necesita, el organismo de radiodifusión. Esta es la razón de ser de esta exención de autorización y pago a los autores de estas obras. Pero no voy a repetir, con las condiciones estas, ¿no? De que lo efímero, máximo 3 meses. Eso es lo que dice nuestra ley. Bueno, y para terminar, el artículo 39 tiene una referencia también de un derecho de remuneración que está relacionado con el tercer nivel, que dice así, es decir, ahora que vimos todo el escenario de derechos, lo leo y lo definimos, dice: los artistas, intérpretes ejecutantes y los productores de fonogramas gozarán del derecho a una remuneración equitativa, este es derecho de remuneración, no exclusivo, es un derecho de remuneración, equitativa y única por la utilización directa o indirecta para la radiodifusión o para cualquier comunicación al público de los fonogramas publicados con fines comerciales. En tal caso, no resulta de aplicación el artículo 36, bueno, que habla de remuneración equitativa. En ese caso, ¿se acuerdan que era difusión y retransmisión? Y después dice, dicha remuneración será reclamada al usuario por ambos o por la entidad de gestión colectiva en la que los mismos deleguen su recaudación. Esto es gestión colectiva. El último inciso no nos interesa tanto hoy, porque hoy estamos viendo los derechos que tienen los conexos, ¿no? Esto de gestión lo vamos a ver el lunes. Pero el tema es que esto se reclama. A ver, remuneración única cada vez que de cualquier forma se haga comunicación al público de sus, en definitiva, de su trabajo, ¿no? De la interpretación fijada en el fonograma o en sus copias. A ver, si hay una comunicación pública porque se está utilizando música en un gimnasio para hacer gimnasia, naturalmente,
están los derechos de todos los involucrados en esa obra que se está haciendo comunicación pública con una finalidad de explotación comercial. El ringtone, ¿no? La música, ringtone por un lado, la música en espera, cuando uno llama por teléfono, ¿no? Todo eso tiene que ver con derechos de artistas, intérpretes y productores de fonogramas, bueno, si es que están en la obra que están pasando, ¿no? También hay artistas, hay sobre todo, bueno, en la parte de compositores que dicen, bueno, no, quiero que mi música se escuche libremente, elijo no cobrar determinados usos. Ah, bueno, eso es una opción, obviamente, y una opción por no llevar a cabo este tipo de reclamos, ¿no? Yo no estoy refiriéndome a esos casos, estoy refiriéndome al principio legal que la ley, y todo el derecho comparado, porque esto absolutamente no es nada novedoso. Este artículo fue ajustado en una cantidad de temas por la ley del 2003. Decía todo esto que está previsto en todo lo que es el derecho de autor y los derechos conexos en general. Salimos de nuevo y vamos a volver para redondear lo que establece al respecto y cómo lo establece. De nuevo vamos a la Convención de Berna. De nuevo compartimos con Berna. Perdón, ay, que Berna. No, Roma. ¿Saben? A propósito, no lo dije todavía. Los derechos de los autores y los derechos conexos, si bien tienen toda la relación que tienen, claramente son independientes. Es decir, esto lo declara el Convenio de Roma, lo declaran luego el TOIEF, lo declaran, quiero decir, y lo reclaman de alguna forma también los titulares de derechos, todas las normas legales internacionales. Es decir, que no depende el derecho del artista conexo, no solo del ejercicio, ni de la existencia del derecho de autor, ¿no? Si se podrá cuestionar lo que sea un derecho de autor respecto de una obra, eso, si esa obra fue interpretada o ejecutada por un artista, no está cuestionando ninguno de los derechos de ese artista. Ese se llama el principio de independencia entre Berna y Roma, a propósito de mi confusión de ciudades. Bueno, volviendo a Roma. Acá de manera bien general queda claro. Artículo 10, productor de fonograma, goza del derecho a autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta de los fonogramas. Bueno, la redacción de Roma es del año 61 y es 25 años anterior el texto de nuestra ley, de modo que se ve una técnica distinta, ¿no? Solo a eso se debe la diferencia, el contenido. Contenido fue igual. En ese sentido, también la ley del 37, sin perjuicio que la última parte que vimos tiene algunos ajustes posteriores, pero la línea venía así. También en ese sentido, digo, la ley del 37 fue una ley bastante moderna para su tiempo, ¿no? La verdad que sí. Bueno, cuando un Estado contratante exija con arreglo a su legislación nacional como condición para proteger el cumplimiento de formalidades, bueno, acá viene algo que capaz que ustedes lo han visto, y si no, presten atención en los ejemplares de fonogramas, de copias de fonogramas que pueden tener, CDs, los viejos CDs, como hay que decir ahora, y mucho más en la época de los cassettes, una P, acompañado del año de primera publicación, tiene que ver con la atribución de derechos del fonograma. Esto es en paralelo a la C del copyright, la P del fonograma aparece en Roma, en el artículo 11 de Roma. Entonces aquí está la P, el año de la primera publicación y el nombre del titular del productor de fonograma correspondiente. Pues dice, cuando los ejemplares o sus envolturas no permitan identificar, deberá indicarse el nombre del titular
en la manera correspondiente. Bueno, luego vienen las utilizaciones secundarias de los fonogramas, también aquí, que vimos que se manejan en nuestra ley, que dice cuando un fonograma publicado o una reproducción de ese fonograma se utiliza directamente para la radiodifusión o cualquier otra forma de comunicación al público, el utilizador abonará remuneración equitativa y única, ¿no? Esto es prácticamente los mismos términos, como lo acabamos de ver, aquí en relación tanto a los intérpretes y ejecutantes como a los fonogramas, ¿no? O los productores, quiero decir, de fonogramas. Muy bien. Después tenemos la parte de los organismos de radiodifusión, los derechos básicos a partir del artículo 13 del Convenio de Roma, que tienen las palabras clave que vimos con otra expresión: retransmisión, fijación y reproducción de las fijaciones de las emisiones sin su consentimiento o con arreglo a lo establecido en el artículo 15, ahora vamos a ver. Y después la comunicación al público en lugares accesibles y con el pago de entrada. Tal cual el artículo 13 recoge todo. Aquí hablamos de duración mínima de la protección, algo que hasta ahora no habíamos hablado. Bueno, aquí estamos haciendo referencia a Roma, ¿no? 20 años, esto evolucionó de distinta manera. Los derechos de los artistas, intérpretes y ejecutantes aumentaron en nuestro país, como en todo el mundo, a 70 años, a partir de la ley de diciembre del 2019, un poquito tiempo más o menos acá. Bien. Y quería hacer referencia a lo que se establece en materia de limitaciones a la protección y en lo que comentaba de manera general el paralelismo con el derecho de autor, que no tenemos esas expresiones tal cuales en nuestra legislación. No quiere decir que no existan, porque tenemos el 15 de Berna, el 15 de Roma. Entonces, cada uno de los estados contratantes, dice la ley, podrá establecer en la legislación las excepciones correspondientes. Utilización para uso privado, cuando se hayan utilizado breves fragmentos para información sobre sucesos de actualidad, cuando se trate de fijación efímera, esta sí está establecida expresamente, para que no haya duda, por un organismo de radiodifusión por sus propios medios y para sus propias emisiones, que el límite es ¿de cuánto? 3 meses. Cuando se trate de una utilización con fines exclusivamente docentes o de investigación científica, esa es la cuarta. Aquí, en realidad, es una extensión que corresponde hacer de las previsiones de nuestro derecho, pero la limitación específicamente enunciada para los conexos está en Roma, en el 1 del artículo 15. Y luego, y con esto terminamos lo que dice Roma, porque el resto son todos artículos típicos del Tratado de la Unión. Sin perjuicio de lo dispuesto, que acabamos de ver, los estados pueden establecer limitaciones, y fíjense lo que dice, de la misma naturaleza que las establecidas en la legislación nacional con respecto al derecho de autor, porque además sería incongruente que no se analizaran en paralelo, porque no puede ser que el autor deba tolerar un uso que pueda impedir el intérprete. Imaginemos, para hacer un ejemplo muy fácil, una obra musical que tiene el autor y que tiene el intérprete. Supongamos persona distinta, además, que es el que toca los instrumentos o el que toca los instrumentos y el que canta. Se imaginan que si esto no va en paralelo no existe como limitación y excepción. Y esa no puede ser la idea. De eso trata, en definitiva, el numeral 2 del 15. Bien, y además hay una prohibición muy clara para lo que los estados puedan poner como limitación y excepción. No podrán establecerse licencias o autorizaciones obligatorias, sino en la medida en que sean compatibles con las disposiciones de la presente convención. Es decir, de los grandes verbos que hacen a lo que son derechos exclusivos en el escenario comercial de aprovechamiento correspondiente, ahí no vale per se
ninguna limitación. Está prohibido, sería incumplir la convención, con lo que hoy en día, porque Roma entró por ADPIC a todo lo que es el sistema de la OMC, hoy en día implicaría un panel y un reclamo también a ese nivel. ¿Sí? Bien. Bueno, salimos de estos dos textos. Esto es lo que quería explicar respecto de los derechos, en qué consisten, lo que tiene la protección tradicional internacional. ¿Qué le agrega el ADPIC del año 95 a los intérpretes? Bueno, le agrega que como el ADPIC, estoy hablando el apéndice 1C del acuerdo de la OMC, como metió adentro en el artículo 2 a la Convención de Roma, el 2.2, la incluye, bueno, tenemos todo lo que las disposiciones de observancia de derechos incluidas por el ADPIC, todo lo que implicó los mecanismos de defensa de derechos a nivel de aduanas, de medidas en frontera, ¿no? Todo ese tema, obviamente, también ahí están los derechos de los conexos. Porque uno tiende a hablar del derecho del autor, pero ese tipo, cuando se trata de los exclusivos, están asociados el conexo con el autor, en todo lo que implique ahí la defensa y el perseguir cualquier tipo de incumplimiento. Tenemos lo del trato nacional, la nación más favorecida, es decir, todo lo especial del ADPIC, bueno, entró Roma y significa que queda absolutamente presente en todo lo que innova el hecho de la OMC en la fortaleza de la protección. Es decir, por igual, ¿no? Tenemos el distinto fundamento legal, el distinto fundamento que explicamos del verbo, pero todo la parte defensiva termina estando al mismo nivel. Luego el TOIEF, que es el otro tratado internacional, sobre todo habla de estos derechos en el mundo digital, es decir, lo extiende al mundo digital. De todas maneras, nuestra ley, cuando en el 2003 realizó las actualizaciones, los ajustes correspondientes, en realidad tuvo en cuenta, aún antes que nuestro país entrara en el TOIEF, que entró tiempo después, tiene todo. Lo que leímos en realidad, más allá de la terminología, digamos, no totalmente moderna, tiene los parámetros de protección necesarios y básicos de todos los derechos consagrados en la normativa posterior, porque cuando se hizo la revisión del 2003 se tuvo en cuenta lo que venía, y ya venían, no solo se ajustó al ADPIC, me refiero, sino también a los tratados de la OMPI de Internet. De modo que están presentes todos, el 7, 8, 9, 10 de TOIEF, el 6, todos ellos están presentes de esa manera. Bien, esto en cuanto a lo que quería básicamente explicar del tema. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Ahora quiero escucharlos, porque siempre con esto de que no hay cámara y todo ese asunto, siempre al final quedamos medio desprendidos. Lo que pasa es que es bastante largo el artículo 39. Hay que leerlo bien para entenderlo. Sí, es largo y sobre todo les hago dos sugerencias. Bueno, una que creo que puse bastante énfasis, ojalá les quede, tengan muy clara la diferencia entre, una cosa es cuando la ley dice derecho de retribución y otra cosa es derecho exclusivo. Derecho exclusivo implica autorizar, derecho de retribución significa voy a cobrar. El derecho, autorizar y cobrar, ¿no? Significa el derecho exclusivo, si quiere. El otro, derecho de retribución, implica se da ese acto, voy y cobro. Eso es una primera mirada. Y segundo, mi sugerencia, para terminar siempre de entender esto, por más que ahí van a ver que tiene una lógica, poner el esquemita
artículo y poner los verbos que corresponden. Y bueno, y van a ver que esos verbos corresponden a la lógica, ¿no? de los pasos. La fijación, la puesta en circulación, la distribución de la copia, luego el mundo asincrónico, bueno. Pero pongan cada uno y manejen esa literalidad, que es la forma de entender esto. Esto, en definitiva, es una dinámica contractual. Es decir, no se puede pensar en derechos de autor ni en derechos conexos sin estar pensando en contratos. Y contratos que implican autorizar nada más y que tienen todo un uso. La realización de espectáculos, cualquier tipo de espectáculo, el más simple, el más complejo, implica contratos, lograr autorizaciones, y si tiene algo especial lo que está previendo para la explotación de la obra, para la puesta al público, o para la transmisión o la emisión o retransmisión de la emisión, según cómo vaya, todo esto es o los contratos usuales o negociar nuevos contratos. Es decir, cualquier producción teatral, audiovisual, cualquier show, necesita un abogado haciendo estos contratos, ¿no? Cualquier programa de televisión, porque en definitiva, está bien, usted dice, bueno, podemos hablar de un programa de televisión, una sola persona, que cuenta, no sé, lo que hace, lo que sea, pero, a ver, estamos hablando primero que primero va a haber una productora, obviamente todos los técnicos y los que aparecen. Los que aparecen tienen derechos relacionados con estos temas. Bueno, no todos los programas van a decir tienen artista, intérprete, ejecutante como tal, pero igual son una producción audiovisual, y esa producción audiovisual tiene emisión, retransmisión, puesta al público, fijación de la emisión, puede tener eventualmente, si quieren, y ese derecho tal vez se lo quieran reservar, la posibilidad de colocación de las fijaciones de las emisiones en el mercado. Bueno, todo esto necesita tener desde el punto de partida resueltas las autorizaciones. No puede darse el lujo ningún tipo de inversor en este tipo de actividades. A medida que viene el tema, bueno, voy a buscar que me autorice fulanito, que hace tiempo que no lo veo. No, a ver, un salto así tuvo lugar cuando aparece Internet en escena. Cuando aparece Internet en escena, tambalearon algunas posibilidades. ¿Por qué? Porque actividades o creaciones anteriores que no tenían todavía, porque no existían en ese momento, ni podía pensarse en ese medio, no lo tenían previsto. Bueno, ahí mucha no logró directamente colocarse, pero si no, todo eso hay que tenerlo presente en el punto de partida, ¿no? Y reitero, acá lo estamos analizando, la ley lo consagra como derechos, pero ustedes no pierdan de vista que estos son contratos. Es decir, ¿cómo se negocia el derecho? Con un contrato. Entonces, el mundo de todos estos temas de la propiedad intelectual, y muchos más, cuando hablamos de gestionar, es el mundo de los contratos. ¿Mm? O sea, ahí lo que había que diferenciarlo, profesora, con lo que hablamos en clases anteriores con respecto a las meras licencias que te pueden conceder, ¿no? Contratos, exacto. Lo que pasa es que en lo que vimos hasta ahora en materia de obras, cuando hablamos de autorizaciones, hablamos de licencia y cesión, sí, son contratos también, pero no tienen, digamos, esa dinámica precipitada que terminan teniendo en este escenario. Y obviamente, cuando hablamos de una obra, imaginemos una obra audiovisual que contacta un jefe de programación de un canal porque quiere incluirla en algún ciclo, ¿no? Estamos hablando de algo medio remoto, porque en general no es que toca la puerta uno, pero
hagamos este primario ejemplo. Bueno, aquí, ¿qué implica esto? Aquí implica que el titular, que es el productor audiovisual de los derechos de esa obra, va a autorizar la emisión. Y si va más allá la actividad de ese canal de televisión, de una emisión, porque además lo retransmite y además tiene algún tipo de idea de hacer una fijación de su programa para a su vez ponerlo a disposición en internet o lo que sea, todo eso lo va a negociar y se lo tiene que autorizar ¿quién? El productor audiovisual de la película que se trate, que fue nuestro ejemplo. Yo digo que, no quiere decir que sea imposible, pero un relacionamiento así no es el típico de la industria. Generalmente se ofrecen ya prehechas las autorizaciones para la transmisión de películas, para la emisión y transmisión de obras, las que sea, que ya vienen con todo armado y en definitiva, cuando hablamos de los derechos de los productores de obras audiovisuales, estamos hablando de gestión colectiva, una entidad de gestión colectiva que es la que cobra todo esto y va verificando y haciendo los cobros correspondientes y sobre todo los pagos correspondientes, ¿no? Sobre la base de cómo se maneja el tema. Pero bueno, ese es el haz de derechos y circunstancias que funciona en todos estos sentidos. Así que como ven, tiene bastante análisis. A ver, ¿alguna pregunta, algún otro comentario? ¿Nada? No, profesora, yo tenía una pregunta breve nomás con respecto al... Usted dijo que había que distinguir entre quien tiene el derecho de exclusiva y el derecho de reproducción. Claro. ¿Verdad? El derecho de exclusiva es quien produce y tiene y puede o no autorizar, o sea, puede cobrar o no. El derecho de reproducción se puede decir que es digamos, no es tan vinculado a la obra, es decir... No, derecho de retribución, dije. Retribución. Ah, reproducción había entendido yo. No, retribución estábamos hablando. Está. Retribución, derecho de retribución significa que no tiene que autorizar, pero cobra cada vez que se dan los supuestos que corresponden al derecho de retribución, cobra. El derecho de exclusiva implica que autoriza. Es decir, se necesita de alguna forma contar previamente, ¿no? Es decir, como punto de partida, con la posición del titular de ese derecho. El derecho de retribución significa que si tiene lugar tal cosa, voy y cobro. Lo leímos concretamente en el artículo 36, que dice el derecho de retribución para la interpretación difundida o retransmitida. ¿no? Ahí va y cobra. Dijimos que esto está en un tema de ajuste sobre la base de cambios, pero es lo que está en nuestro texto legal, de actualizaciones, mejor dicho que cambios por actualizaciones. Luego tenemos en el artículo 39 derechos de exclusiva, para los que antes vimos, derechos de retribución. Y en particular, el literal D de los retribución o remuneración, que concede para intérpretes ejecutantes y productores de fonogramas derecho de remuneración equitativa. Y no olviden del artículo, en este escenario, no olviden lo que dice el artículo 37, que dice que el intérprete, esto es solo para esa categoría, intérprete, y además dice intérprete de obra literaria o musical. Nuestro legislador del 37 hace referencia a la obra literaria o musical, acota, facultado para oponerse a la divulgación de la interpretación para, si está hecha de forma tal que pueda producir perjuicio grave e injusto a sus intereses artísticos. Aunque eso es lo que cierra para el intérprete de obra literaria o musical
son las dos. Esto sí acotado, porque es, obviamente es absolutamente excepcional. Entonces la única forma de interpretarlo es en la forma, en la lectura expresa de lo establecido por el legislador, ¿verdad? Bueno, bien. Yo igual si sigo hablando puedo seguir entreverando, porque ¿qué hay como reclamos? Bueno, en Uruguay, en Uruguay hay una, eso, lo que pasa es que también se vincula con la parte de gestión colectiva. Hay una entidad de gestión colectiva para los actores. Hay una sociedad de actores y una entidad de gestión colectiva de los actores. Luego está, desde hace mucho tiempo, la entidad de gestión colectiva de los intérpretes, que tiene que ver con los ejecutantes. Tenemos también una entidad de gestión colectiva de los productores de obras cinematográficas, que está prácticamente en directa relación con todo lo que es el mundo de los organismos de radiodifusión, ¿no? Con todo lo que implica el hecho de emitir, difundir, poner al público, ¿no? Por eso lo menciono, si bien no es el tipo de conexo, ¿no? Que estamos, el tipo de derecho, los derechos conexos que estamos hablando hoy, en realidad es el interlocutor que necesita una cantidad de contenidos que los organismos de radiodifusión tienen como objeto de su actividad. El tema de autorizaciones, que al final termina en el extremo de la línea en el organismo de radiodifusión ulteriormente, es lo que hoy en día coloquialmente se llama contenidos. Contenidos legales, contenidos autorizados, contenidos que necesitan autorización o que alcanza con pagar la remuneración equitativa, según dónde es que se produzca el efecto técnico que permite que llegue al público, y que llegue al público en forma directa, indirecta, simultánea o diferida, o que esté a disposición para cuando cualquier miembro del público, como dicen los textos legales, quiera acceder a ella, ¿no? Es todo ese tema de contenidos. Y uno puede decir, bueno, ¿puede haber una emisión que no tenga contenidos que deban ser autorizados? Sí, claro. Sí, claro. Porque si no tiene artistas, intérpretes o ejecutantes, y si no está involucrado un fonograma, y no hay ninguna obra, bueno, ¿y qué estamos hablando? Una filmación de un siniestro, un documental no, porque la propia obra es como tal, pero me refiero a algo que en vivo esté haciendo, que tenga lugar durante esa emisión, ¿no? Esos vienen a ser parte de los caminos. Y eso igual da lugar a derechos del organismo de radiodifusión, porque como ustedes háganse a la idea de que, así como cualquier autor, el objeto que es protegido y que todos los derechos están alrededor es la obra, cualquier intérprete, artista, intérprete o artista ejecutante, tiene todos los derechos sobre esa prestación personal que hace, y esto implica la fijación, implica luego las actividades siguientes a la fijación. Tenemos que aquello en lo que se condensa y en torno a lo cual están los derechos del productor de fonograma es el fonograma, y aquello en lo que se condensa y en definitiva tienen lugar los ulteriores derechos del organismo de radiodifusión es la emisión. El organismo de radiodifusión en algún momento emite. A partir de ahí son todos derechos ulteriores, derechos que le corresponden al organismo para lo que otros quieran hacer, y además, y aquí está el enlace con todo lo demás, y además la emisión y todas esas otras actividades de comunicación pública ulteriores generan o tienen o dan lugar a identificar
derechos de explotación o mérito para una retribución de los demás involucrados en ese contenido. Esa es la forma de enlazar todo. No sé si creo que no es tan difícil después de visto todo, por lo menos tener la idea. Tienen que estudiarlo para que esto les quede fijo, para la fijación, como venimos hablando en estos temas. Bueno, bien, ESI 45, lo expliqué y le di las vueltas que pude con mi mejor intención para que entendieran. Y terminamos por hoy entonces. ¿Les parece bien? Perfecto, profe, todo claro. Nos vemos el miércoles. Profe, Que pasen muy bien. Sí. solo para avisar a los compañeros que hoy arranca la inscripción para el examen. Muy bien. Muy bien. ¿Qué puso? Creo que hasta el 8. Se ve que contestó en general alguna pregunta interna. Que creo que hasta el 8 es el que cierra el periodo de inscripción. Ok. Bueno, muy bien. Que pasen muy bien. Buenas tardes. Chao, hasta el miércoles, profe. Chau, chau, Chao, chau. chao.